Soy Isabel. Tengo 67 años. Y hoy necesito compartir con ustedes algo que me ocurrió hace poco, aquí, en la mesa de mi propio comedor. Una frase. Una simple frase dicha por mi nuera, que actuó como un ácido, corroyendo años de paciencia y dejando al descubierto una verdad amarga sobre mi lugar en mi propia familia. Pero a veces las palabras más crueles pueden ser también el catalizador que necesitamos para sacar los papeles importantes. Si alguna vez se han sentido invisibles en su propio hogar, si han sentido que su contribución, su misma presencia, era menospreciada, quizás mi historia les diga algo. Les pido, si estas palabras les acompañan hoy, que se suscriban a este canal. Y por favor, me reconforta saber desde dónde me escuchan. Dejen un comentario con su ciudad, su país. Saber que no estoy sola en esta conversación, es un regalo inmenso. Gracias. Vivo en este piso desde que me casé con Ricardo, hace 45 años. No es un piso cualquiera, es el piso. El principal de este edificio señorial en el barrio de Almagro, en Madrid. Techos altos con molduras de escayola que parecen encaje, suelos de pino melis que crujen contando historias, ventanales inmensos que dan a un patio interior lleno de camelias y silencio, un oasis en medio del bullicio de la ciudad. Lo heredé de mis padres. Aquí nací yo. Aquí creció mi hijo Alejandro. Aquí cuidé a mi madre en sus últimos años. Y aquí vi morir a Ricardo, mi marido, hace ya 12 años, sentado en su sillón favorito, con un libro abierto sobre el regazo y una sonrisa tranquila, como si solo se hubiera quedado dormido. Cada rincón, cada mueble, cada sombra está impregnado de mi vida, de mis recuerdos, de mi esencia. O al menos, así era hasta hace 3 años. Hace 3 años, mi vida dio un vuelco. Alejandro, mi único hijo de 40 años, y su mujer, Sofía, de 30 y tantos, se vieron en una situación complicada, como lo definieron ellos. La galería de arte contemporáneo que Sofía había montado con tanto entusiasmo, y sospecho con más entusiasmo que cabeza financiera, en el barrio de Las Salesas, había fracasado estrepitosamente. Las deudas se acumulaban. Alejandro, que trabajaba como arquitecto freelance, tampoco pasaba por su mejor momento. Tuvieron que vender su moderno piso de diseño en Chamberí, mal venderlo, de hecho. Y vinieron a mí. Mamá, me dijo Alejandro esa tarde gris de febrero, su voz sonando a derrota, sus hombros hundidos. Sofía estaba a su lado, pálida pero con la cabeza alta, intentando mantener una dignidad que se desmoronaba. Estamos sin casa. Temporalmente. Hasta que Sofía encuentre otro local, hasta que mis proyectos arranquen de nuevo. Serán unos meses. Solo necesitamos un lugar donde aterrizar. ¿Qué iba a decir? Era mi hijo. Mi Alejandro. Y Sofía, Sofía era su mujer. Y aunque nunca habíamos tenido una conexión profunda, ella siempre me pareció un poco fría, calculadora, demasiado preocupada por el estatus y las apariencias, era la madre de mis futuros nietos, o eso esperaba yo entonces. Claro, hijos, dije abriendo los brazos, y mi casa. Faltaría más. Hay sitio de sobra. Quedaos el tiempo que necesitéis. Esta es vuestra casa. Y así, mi piso silencioso, mi reino ordenado y lleno de los fantasmas amables de mi pasado, se convirtió en un territorio compartido. O más bien, en un territorio progresivamente conquistado. Al principio intentaron mantener las formas. Ocuparon el antiguo dormitorio de Alejandro y el cuarto de invitados contiguo, que convirtieron en una especie de suite improvisada. Eran educados. Distantes pero educados. ¿Te molesta si ponemos esta lámpara aquí, Isabel? ¿Necesitas que te hagamos algún recado? Yo intentaba darles espacio, respetar su privacidad, no interferir. Pero poco a poco las fronteras empezaron a difuminarse. O mejor dicho, a ser empujadas. Siempre en una dirección. Sofía, una vez superado el shock inicial de su fracaso empresarial, empezó a reorganizar. Con la excusa de ayudarme de modernizar un poco el ambiente, comenzó a cambiar las cosas de sitio. Mis viejos sillones de terciopelo fueron relegados a un rincón, ocupan mucho espacio, Isabel, necesitamos algo más ligero. Aparecieron cojines geométricos de colores estridentes sobre mi sofá Chester.
Mis acuarelas de paisajes fueron reemplazadas por unos lienzos abstractos enormes y, para mi gusto, bastante feos, que supuestamente eran una inversión de un artista emergente amigo suyo. La mesa del comedor, esa mesa de nogal macizo donde habíamos celebrado tantas nochebuenas, empezó a llenarse de sus papeles, de su ordenador portátil, de sus catálogos de arte. Se convirtió de facto en su nueva oficina. Y la cocina, la cocina. Mi santuario. Ella no cocinaba. Nunca. Pedían comida a domicilio casi cada noche. Comida exótica, cara, que dejaba un rastro de envases de plástico en mi cubo de basura y un olor extraño en el aire. Pero sí la usaba. La usaba para preparar sus tés matcha, sus batidos verdes detox, sus cafés de cápsulas último modelo. Mi vieja cafetera italiana fue desterrada al fondo de un armario por ser demasiado lenta. Y sobre todo, la usaba para juzgarme. ¿Otra vez lentejas, Isabel? Con el hierro que tienen, a tu edad deberías tener cuidado. ¿Sigues usando aceite de oliva normal? El virgen extraprensado en frío de arbequina ecológica es. Ese bizcocho lleva azúcar. Deberías probar la stevia. Comentarios constantes. Pequeños aguijones lanzados con una sonrisa displicente mientras ella removía su infusión de jengibre y limón. Alejandro. Alejandro flotaba. Parecía vivir en una burbuja. Absorto en sus proyectos arquitectónicos que seguían sin arrancar del todo, o quizás simplemente eligiendo la ceguera voluntaria para no enfrentarse a la tensión creciente. Si yo intentaba comentarle algo con sumo cuidado, hijo, Sofía ha vuelto a dejar sus zapatos de tacón en mitad del pasillo, anoche casi me mato, él suspiraba. Ay, mamá, no seas exagerada. Ya se lo diré. Es que está muy estresada con lo de la galería. Siempre la excusaba. Siempre evitaba el conflicto. Dejándome a mí sola. Sola frente a ella. Y luego estaba el dinero. El tema tabú. Pero omnipresente. Vivían conmigo. Gratis. Comían en gran parte de mi nevera, aunque Sofía comprara sus delicatessen aparte. Usaban mi luz, mi agua, mi calefacción. Yo nunca les pedí nada. Era mi hijo. Estaban en una mala racha. Era lo natural. ¿Pero hasta cuándo? Habían pasado 3 años. 3 años desde su llegada temporal. Y su situación económica no parecía mejorar. O al menos, no lo suficiente como para plantearse buscar su propio sitio. Alejandro seguía con trabajos esporádicos. Sofía. Sofía hablaba vagamente de asesorar a coleccionistas, pero yo no veía resultados tangibles. Sin embargo, su nivel de gasto personal, ropa de marca, cenas en restaurantes caros, a las que yo nunca era invitada, fines de semana en casas rurales con encanto, no parecía disminuir. ¿De dónde salía el dinero? Sospechaba con creciente amargura que salía de mí. No directamente. Yo no les daba dinero, salvo alguna ayuda ocasional a Alejandro para gasolina, o para un imprevisto. Pero al vivir gratis, al tener cubiertos todos los gastos básicos, podían permitirse mantener esa fachada de éxito y sofisticación. Mi casa, mi estabilidad, mi prudencia, eran el andamio invisible que sostenía su castillo de naipes. Y yo me sentía cada vez más invisible. Transparente. Como si mi única función en esa casa fuera la de ser el decorado silencioso, la infraestructura necesaria para que ellos pudieran representar su obra. Una obra en la que yo no tenía papel. Ni voz. Era la que no aportaba nada a su brillante mundo. Aunque paradójicamente lo sostenía todo. La tensión llegó a su punto álgido la semana pasada. Durante la cena del jueves. Había sido un día particularmente irritante. Sofía había decidido, sin consultarme, cambiar la disposición de los muebles del salón principal, para crear un flujo de energía más positivo, según el Feng Shui. El resultado era un caos incómodo, mis sillones arrinconados, su escritorio improvisado ocupando el lugar central. Además había extraviado, sospecho que tirado a la basura, mi viejo teléfono fijo, el de disco, que yo conservaba más por nostalgia que por utilidad. Ay, Isabel, no sé dónde habrá ido a parar. Con lo viejo que era, seguro que ya ni funcionaba. Además, ¿quién usa fijo hoy en día? Todo con su sonrisita condescendiente. Yo estaba harta. Cansada de callar.
Cansada de ceder terreno. Cansada de sentirme una extraña en mi propia casa. Esa noche cenábamos los tres juntos. Un milagro. Normalmente ellos cenaban mucho más tarde, o pedían algo para comer en su salón. Pero Alejandro había insistido. Mamá, por favor. Cenamos juntos hoy. Como una familia. Supuse que su conciencia le remordía un poco. Yo había preparado algo sencillo. Una crema de calabacín y unos filetes de merluza a la plancha con ensalada. Comida sana. Comida casera. Comida de vieja, probablemente pensaría Sofía. La cena transcurrió en un silencio tenso. Alejandro intentaba iniciar conversaciones triviales. ¿Qué tal el tiempo mañana? ¿Has visto la nueva exposición en el Thyssen, mamá? Yo respondía con monosílabos. Sofía estaba absorta en su móvil, tecleando furiosamente bajo la mesa. Entonces sonó el teléfono de Sofía. Lo cogió. Ah, hola, Borja. ¿Qué tal? Sí, aquí cenando. Un poco aburrido, la verdad. ¿Fiesta en casa de los Sotomayor? Suena genial. ¿Ahora? Pues no se espera. Tapó el auricular con la mano. Miró a Alejandro. Cariño, es Borja. Hay una fiesta súper importante en casa de los Sotomayor. Con galeristas internacionales. Tenemos que ir. Ahora. Alejandro dejó el tenedor. Ahora, Sofía. Pero estamos cenando con mamá. Ay, por favor, Alejandro, dijo ella, impaciente. Tu madre entenderá. Es trabajo. Networking. No podemos perder esta oportunidad. Se giró hacia mí. ¿Verdad, Isabel? Tú entiendes. Son cosas de nuestro mundo. Su tono era meloso, pero sus ojos eran fríos. Yo me quedé callada. Miré mi plato de merluza a medio comer. Sentí una oleada de tristeza y cansancio. Ni siquiera en una cena familiar forzada podían quedarse. Siempre había algo más importante. Alguien más importante. Y de hijos, dije en voz baja. No os preocupéis por mí. Yo ya he terminado. ¿Ves?, dijo Sofía a Alejandro triunfante. Volvió al teléfono. Borja. Sí, vamos para allá. En media hora estamos. Guárdanos sitio en la barra. Colgó. Se levantó. Empezó a recoger su bolso. Bueno, Isabel, gracias por la cena. Estaba comestible. Alejandro se levantó también, incómodo. Sí, mamá. Gracias. Estaba bueno. De nada, respondí. Estaban ya en el umbral del comedor, listos para salir corriendo hacia su networking. Y entonces Alejandro se detuvo. Se giró. Me miró. Y dijo algo que supongo pretendía ser una disculpa torpe o una justificación. Es que, mamá, entiéndelo. Estas fiestas son importantes para nosotros. Para nuestro futuro. Para poder salir de aquí algún día. Y Sofía, a su lado, añadió la puntilla. Con una sonrisita cruel. Claro, Isabel. Es que nosotros aportamos. Aportamos a nuestro futuro. A diferencia de otros. Su mirada me barrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi vestido sencillo, en mis manos quietas sobre el regazo. Y lo dijo. La frase. Clara. Nítida. Cargada de desprecio. Ella no aporta nada. Se refería a mí. A mí que les daba techo, comida, que pagaba las facturas que sostenían su fachada. Yo no aportaba nada. Se quedaron allí, esperando mi reacción. Esperando quizás que me derrumbara, que llorara, que protestara. Pero yo no hice nada. Solo los miré. Y algo dentro de mí, algo que llevaba 3 años aguantando, se rompió. Pero no hacia afuera. Hacia dentro. Se rompió la paciencia. Se rompió la resignación. Y en su lugar nació una idea. Una idea fría. Clara. Definitiva. Tenéis razón, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila.
Yo ya no aporto nada aquí. Me levanté. Fui hacia la librería que flanqueaba la chimenea del comedor. Mis manos no temblaban. Abrí una de las puertas inferiores, una que siempre estaba cerrada con llave. Dentro, bajo una pila de manteles viejos, había una caja fuerte disimulada. Marqué la combinación. La abrí. Y saqué la carpeta. La carpeta de cuero azul oscuro donde guardaba los documentos importantes. Ellos me miraban, extrañados. ¿Qué hacía? Volví a la mesa. Dejé la carpeta sobre el mantel. La abrí. Y saqué el documento. Doblado. Amarillento por los bordes. Ya que hablamos de aportaciones, dije, mi voz helada. Quizás os interese saber quién realmente aportó esta casa. Y desdoblé la escritura. La escritura original. A nombre de mis padres. Y el testamento. Donde me la legaban a mí. Su única hija. Isabel Martínez. La dueña. La que no aportaba nada. El papel amarillento con sus sellos oficiales y la caligrafía elaborada del notario de hace décadas, descansaba sobre el mantel blanco como una sentencia inesperada. La escritura original de la casa. Y junto a ella, la copia simple del testamento de mis padres. Documentos silenciosos que gritaban una verdad innegable, yo era la dueña. La única dueña. La que, según Sofía, no aportaba nada. El silencio que siguió a mi revelación fue diferente al silencio tenso de la cena. Este era un silencio cargado de shock, de incredulidad. Podía oír el zumbido de la nevera en la cocina, el goteo persistente de la lluvia contra los cristales del comedor, mi propia respiración, que intentaba mantener pausada, regular. Alejandro se había quedado petrificado, a medio camino entre la mesa y la puerta, su mano aún aferrada a la chaqueta que se disponía a ponerse. Su rostro mostraba una confusión absoluta, como si acabara de presenciar un truco de magia imposible. Sus ojos iban del papel amarillento a mi rostro una y otra vez, buscando una explicación que no encontraba. Sofía, en cambio, reaccionó más rápido. Su incredulidad inicial, una palidez súbita, un ligero temblor en su labio inferior perfectamente delineado, dio paso casi instantáneamente a la furia. Una furia fría, contenida, mucho más peligrosa que los gritos. Sus ojos azules, normalmente calculadores, se entrecerraron hasta convertirse en dos esquirlas de hielo. Dio un paso hacia la mesa. No cogió el papel. Lo miró desde arriba con desdén. ¿Y qué pretendes con esto, Isabel?, preguntó, su voz un siseo bajo controlado. ¿Un golpe de teatro? ¿Sacar papeles viejos para intentar qué? ¿Dar lástima? ¿Reclamar algún tipo de autoridad? No pretendo nada, Sofía, respondí manteniendo mi tono tranquilo, aunque sentía un temblor interior. Solo poner las cosas en su sitio. Aclarar un malentendido. Ya que hablamos de aportaciones, me pareció relevante recordar quién aportó y esto. Mi mano hizo un gesto amplio, abarcando el comedor, la casa entera. Las paredes. El techo. El suelo que pisas. Ella soltó una risita. Una risa seca, sin alegría. ¿Aportó? ¿En pasado? Sí, Isabel, tus padres te dejaron el piso. Hace 40 años. Felicidades. Pero eso no te da derecho a tratarnos como si fuéramos tus inquilinos, a echarnos en cara cada céntimo que gastamos, a vivir anclada en un pasado que ya no existe. Yo no os trato como inquilinos, Sofía, repliqué. Os trato como familia. O lo intentaba. Os abrí mi casa cuando no teníais a dónde ir. He compartido mi espacio, mi comida, mi vida con vosotros durante 3 años. Sin pediros nada a cambio. Salvo respeto. Un mínimo de respeto. Y te lo tenemos, exclamó ella, levantando la voz por primera vez. ¿O qué te crees? ¿Qué vivimos aquí por gusto? Estamos aquí porque no nos queda más remedio. Porque tu hijo, señaló a Alejandro con un gesto despectivo, no es capaz de sacar adelante a su familia. Pero esto es temporal. En cuanto podamos nos largaremos de este mausoleo. Mausoleo. Mi casa. El lugar donde nací, donde amé, donde lloré. Un mausoleo. Alejandro reaccionó por fin.
Dio un paso al frente. Sofía, por favor, murmuró, su voz sonando débil, suplicante. Sofía, por favor, que Alejandro, se giró ella hacia él, furiosa. ¿Vas a defenderla ahora? ¿Después de cómo nos trata? ¿Después de que nos humille sacando papeles viejos como si fuéramos unos usurpadores? Mamá no nos está humillando, Sofía. Solo empezó a decir él, pero ella lo cortó. Solo está intentando mantener el control, afirmó Sofía. Como siempre. Quiere que sigamos dependiendo de ella. Quiere que vivamos bajo sus normas, en su casa anticuada, comiendo sus lentejas. No soporta que tengamos nuestra propia vida, nuestros propios planes. ¿Mis planes incluyen echaros en cara nada?, pregunté, genuinamente desconcertada por su retorcida interpretación. Sofía, yo solo quiero vivir en paz. En mi casa. Con respeto mutuo. Pues tu idea de respeto mutuo es que nosotros callemos y obedezcamos, replicó. Que no cambiemos ni un cojín de sitio. Que te pidamos permiso hasta para respirar. Y que encima te estemos agradecidos por cada migaja que nos das. Yo no os doy migajas, Sofía, dije sintiendo como la tristeza daba paso a una creciente indignación. Os doy un techo. Os doy una base. Os doy lo que tengo. Y lo único que pido a cambio es consideración. Que no me hagáis sentir una extraña en mi propia casa. Que no critiquéis constantemente mi forma de vivir. Que no me digáis tragué saliva, que no aporto nada. Ella rió de nuevo, esa risa amarga que me helaba la sangre. ¿Y qué aportas, Isabel? Seamos sinceras. ¿Qué aportas y ahora? Vives de las rentas. De lo que te dejaron tus padres y tu marido. No trabajas. No produces nada. Tu única función es estar. Ocupar espacio. Y de vez en cuando firmar algún cheque para los caprichos de tu hijo. Su crueldad era quirúrgica. Sabía dónde golpear. Sentí el impacto de sus palabras. No aporto nada. Reducida a una rentista inútil. Mis años de profesora. Mis años cuidando de mi madre enferma. Mis años apoyando a Ricardo en la sombra para que él pudiera levantar su negocio. Mis años criando a Alejandro sola. Todo borrado. Anulado. Porque ahora ya no producía. Alejandro intervino de nuevo. Sofía, basta ya, dijo, y esta vez había un atisbo de firmeza en su voz. No tienes derecho a hablarle así a mi madre. Ah, no, se giró ella hacia él desafiante. ¿Y quién me lo va a impedir? Tú. ¿El que vive de ella? El que no tiene agallas para decirle que esta casa se cae a pedazos y que necesitamos venderla para empezar de cero. Venderla. Ahí estaba. La verdadera motivación. La verdadera aportación que esperaban de mí. Que liquidara mi pasado para financiar su futuro. Esta casa no se vende, Sofía, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Ya te lo he dicho otras veces. Pues debería, insistió ella. Es un activo improductivo. Un capital muerto. Con lo que sacaríamos por este piso podríamos comprar el chalet que queremos, montar un negocio nuevo, vivir como reyes. Y tú podrías venirte a un apartamento tutelado, estarías más cuidada. No necesito que me cuiden, Sofía. Sé cuidarme sola. Y no quiero vivir en un apartamento tutelado. Quiero vivir aquí. En mi casa. Con mis recuerdos. Aferrada al pasado, bufó. Como siempre. Eres igual que tus muebles viejos. Incapaz de adaptarte. Incapaz de ver el futuro. Veo el futuro perfectamente, Sofía, repliqué mirándola a los ojos. Y veo un futuro en el que mi hijo aprende a valerse por sí mismo. En el que vosotros dos construís vuestra propia vida, con vuestro propio esfuerzo. No a costa de vender el legado de mis padres. El legado es dinero, gritó ella. Y el dinero está para usarse. No para guardarlo debajo de un colchón o entre las páginas de libros viejos. El legado es más que dinero, Sofía, intenté explicar, aunque sabía que era inútil. Es historia. Es memoria. Es el respeto por quienes vinieron antes. Respeto, se mofó.
¿Y dónde está vuestro respeto por mí? ¿Por mis necesidades? ¿Por mis sueños? ¿O es que yo no cuento? ¿Solo cuenta la historia y los recuerdos de los muertos? Me quedé mirándola. Su egocentrismo era abismal. Su incapacidad para ver más allá de sus propias necesidades, de sus propios deseos. Era como hablar con una pared. Una pared elegantemente vestida y perfectamente maquillada, pero una pared al fin y al cabo. Alejandro, mientras tanto, parecía haberse encogido. Se había sentado en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Escuchaba la discusión como si ocurriera en otro planeta. Derrotado. Ausente. Me di cuenta con una claridad dolorosa, de que no podía esperar nada de él. No iba a defenderme. No iba a poner a Sofía en su sitio. Estaba paralizado. Atrapado entre su mujer y su madre. Y como siempre elegía el camino de menor resistencia, el silencio. La inacción. La responsabilidad era mía. Solo mía. Tenía que ser yo quien pusiera fin a esa situación insostenible. Tenía que ser yo quien tomara las riendas. Respiré hondo. Cogí la escritura de la casa y el testamento de mis padres. Los doblé con cuidado. Y los guardé de nuevo en la carpeta de cuero azul. Esta conversación, dije, mi voz tranquila pero cargada de una finalidad que no admitía réplica, se ha terminado. Por hoy. Sofía me miró sorprendida por mi repentina calma. Ah, sí. ¿Te rindes tan fácilmente? No me rindo, Sofía, respondí. Simplemente constato que no podemos seguir viviendo juntos. No así. No con esta falta de respeto. No con esta tensión constante. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó alarmado. Quiero decir, hijos, anuncié mirándolos a ambos, que vuestra estancia temporal en mi casa ha llegado a su fin. Os doy un mes. Un mes para que encontréis otro sitio donde vivir. El silencio que siguió fue aún más denso que los anteriores. Fue el silencio del shock absoluto. ¿Qué?, gritó Sofía, poniéndose de pie de un salto. ¿Nos estás echando? ¿A tu propio hijo? ¿A la calle? No os estoy echando a la calle, Sofía, la corregí. Os estoy devolviendo vuestra independencia. La que tanto anheláis. Os estoy dando la oportunidad de construir vuestro propio futuro. Con vuestro propio esfuerzo. Como decías hace un momento. Pero no podemos, balbuceó Alejandro. No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir. Tendréis que encontrarlo, dije implacable. Sois jóvenes. Sois inteligentes. Tenéis recursos. O al menos deberíais tenerlos. Ya no sois unos niños a los que papá y mamá tienen que solucionarles la vida. Es usted inhumana, sollozó Sofía. No tiene corazón. Al contrario, Sofía, repliqué. Tengo demasiado corazón. Y precisamente por eso, no puedo seguir permitiendo que esta situación nos destruya a todos. A vosotros. Y a mí. Necesitamos espacio. Distancia. Para respirar. Para sanar. Y para que vosotros aprendáis a volar solos. Me levanté. Cogí la carpeta de cuero. Un mes, repetí. 30 días. A partir de mañana. Si para entonces no habéis encontrado nada, tendremos que hablar con los abogados. No esperé su respuesta. Me di la vuelta. Y caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé en ella. Mi corazón latía desbocado. Mis piernas temblaban. Acababa de echar a mi propio hijo de casa. La idea era monstruosa. Dolorosa. Pero en el fondo de mi alma sentía una extraña, amarga sensación de alivio. Había cortado el nudo gordiano. Había tomado una decisión. Dolorosa, sí. Pero necesaria. Oí sus voces al otro lado de la puerta. Discutiendo. Gritándose. La voz de Sofía, aguda, llena de rabia y acusaciones. La voz de Alejandro, rota, suplicante. Me tapé los oídos.
No quería escuchar. Fui a mi escritorio. Guardé la carpeta en la caja fuerte. Cerré la puerta. Giré la combinación. La escritura. La tinta indeleble de la propiedad. Había sido mi escudo. Mi arma silenciosa. Y quizás mi única salida. Los 30 días que siguieron a mi ultimátum se convirtieron en el mes más largo y extraño de mi vida. Mi casa de Almagro, que siempre había sido un remanso de paz y orden, incluso en la soledad de mi viudez, se transformó en una especie de purgatorio doméstico, un limbo cargado de silencios hostiles, de miradas furtivas y de una tensión tan palpable que parecía adherirse a los muebles como una capa invisible de polvo amargo. Las palabras pronunciadas aquella noche en el comedor, mi resolución final, su incredulidad, la rabia desnuda de Sofía, la desesperación impotente de Alejandro habían abierto una brecha, una falla tectónica en la precaria estructura de nuestra convivencia forzada. Y ahora vivíamos sobre esa grieta, cada uno en su lado, fingiendo una normalidad que ya no existía, conscientes de que el suelo podía, y probablemente iba a hundirse bajo nuestros pies en cualquier momento. Sofía adoptó una estrategia de guerra fría. Su furia inicial, la que la hizo gritar Meg inhumana, y sin corazón, se replegó hacia dentro transformándose en un muro de hielo. Dejó de hablarme por completo. Si nos cruzábamos en el pasillo, cosa que ella intentaba evitar a toda costa, modificando sus horarios, entrando y saliendo de puntillas como una ladrona, desviaba la mirada, apretaba los labios y aceleraba el paso. Su presencia en la casa se volvió casi fantasmal, pero era un fantasma cargado de resentimiento. Oía sus conversaciones telefónicas desde su oficina, improvisada en el comedor, ahora más frecuentes y más tensas. Hablaba en voz baja pero con una vehemencia contenida con amigas, con su madre, supuse. Oí fragmentos sueltos: la vieja loca nos echa de injusticia a abogados. Estaba, claramente, buscando apoyo, construyendo su narrativa de víctima, quizás explorando posibles vías legales para contrarrestar mi decisión, aunque sabía, o debería saber, si su abogado era mínimamente competente, que legalmente no tenía nada que hacer. La casa era mía. Mi decisión era irrevocable. Pero su orgullo herido necesitaba luchar, aunque fuera en vano. Dejó de usar las zonas comunes casi por completo. Se encerraba en su parte del piso. Pedía comida a domicilio que subía directamente a su cuarto. Si alguna vez coincidíamos en la cocina, ella cogía lo que fuera, una botella de agua, una manzana, y salía sin mirarme, como si yo fuera invisible, o peor, radiactiva. Su silencio era más elocuente, más hiriente que cualquier grito. Era un silencio que decía: tú ya no existes para mí. Eres aire. Eres nada. Alejandro, mi hijo, estaba atrapado en el fuego cruzado. Lo veía sufrir. Su lealtad dividida, su carácter indeciso, lo estaban consumiendo. Por un lado, la rabia y la presión constante de Sofía, que seguramente lo culpaba a él también por la situación, por su debilidad, al no haberme controlado antes. Por otro lado, su propia conciencia, su sentimiento de culpa hacia mí, que vi renacer brevemente aquella noche. El resultado era un hombre roto. Caminaba por la casa con los hombros hundidos, la mirada perdida. Había perdido peso. Apenas comía. Lo oía dar vueltas por su cuarto por la noche. Intentó hablar conmigo un par de veces en los primeros días. Con torpeza. Con miedo. Mamá, ¿estás segura de esto? ¿No podríamos hablarlo? Buscar otra solución. Pero yo me mantuve firme. No por crueldad, sino porque sabía que cualquier vacilación por mi parte sería interpretada como debilidad. Que volveríamos a la casilla de salida. La decisión está tomada, Alejandro, le respondía con calma, pero sin dejar resquicios. Tenéis un mes. Es tiempo suficiente para organizaros. Si necesitáis ayuda práctica para buscar piso, para la mudanza, contad conmigo. Pero la decisión de que os vayáis es definitiva. Él no insistía. Bajaba la cabeza. Ya, murmuraba. Y se retiraba a su silencio. Sufría. Y a mí me dolía verlo sufrir. Me dolía esta distancia forzada entre nosotros. Pero sabía que era necesario. Era una operación quirúrgica dolorosa, pero imprescindible para extirpar el tumor que amenazaba con destruirnos a todos.
Tenía que aprender a valerse por sí mismo. Tenía que cortar el cordón umbilical, aunque fuera a los 40 años. Yo intentaba mantener mi propia rutina, mi propia cordura en medio de esa atmósfera irrespirable. Daba mis paseos por el Retiro, ahora más largos que nunca, buscando en el aire fresco y en la belleza serena del parque el oxígeno que me faltaba en casa. Me refugiaba en mi despacho, rodeada de mis libros, mis cuadros a medio terminar, la música de Bach sonando suavemente. Intentaba pintar, pero mis manos, normalmente seguras, a veces temblaban. La tensión se filtraba hasta en mi santuario. Mis amigas notaban que algo pasaba. «Isabel, ¿estás bien?» «Te noto triste», me dijo Carmen, mi amiga del alma desde la infancia, durante nuestro café semanal. Dudé en contárselo. Me daba vergüenza. Vergüenza de mi propia situación familiar. Vergüenza de admitir que mi hijo, mi Alejandro, vivía a mi costa y permitía que su mujer me maltratara. Pero necesitaba desahogarme. Se lo conté. Todo. La cena. La frase de Sofía. La escritura. Mi ultimátum. Carmen me escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. «¿Qué te dijo?» que exclamó cuando terminé. «Ella no aporta nada». «Pero qué descaro». «Y tú sacaste la escritura». «Bravo, Isabel». «Ya era hora». «No sabes cuánto me alegro». Su reacción tan visceral, tan de apoyo incondicional, me alivió enormemente. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Se irán, ¿no?» «No lo sé, Carmen», admití. «Les he dado un mes. Pero no veo mucho movimiento». Sofía está furiosa. Alejandro deprimido. No sé si están buscando piso o simplemente esperando a que yo cambie de opinión. No cambies, Isabel, me advirtió Carmen. Ni un paso atrás. Has aguantado demasiado. Es tu casa. Tu vida. Tienen que irse. Que aprendan lo que cuesta un alquiler en Madrid. Sus palabras me reafirmaron. Sabía que tenía razón. Pero aún así la perspectiva de ver a mi hijo hacer las maletas me dolía. Los días pasaban. Lentos. Pesados. La primera semana. La segunda. No había señales de que estuvieran buscando piso. No llegaban llamadas de inmobiliarias. No había cajas de mudanza acumulándose. Nada. Solo el silencio. Un silencio tenso preñado de reproches mudos. Empecé a preocuparme. ¿Y si no se iban? ¿Y si simplemente ignoraban mi ultimátum? ¿Tendría que recurrir a los abogados? ¿Iniciar un proceso de desahucio contra mi propio hijo? La idea me repugnaba. ¿Pero qué otra opción tendría? Intenté hablar con Alejandro de nuevo. Una tarde lo encontré solo en la cocina, preparándose un café. Alejandro, le dije suavemente. ¿Habéis empezado a mirar pisos? Él dio un respingo. Se giró. Ah. Hola, mamá. Evitó mi mirada. Sí, bueno, ya hemos mirado algo por internet. Pero hoy está todo carísimo. Imposible. Hay pisos más modestos, hijo. En otros barrios. Quizás tengáis que ajustar vuestras expectativas. Él suspiró. Ya. Lo sé. Pero Sofía. Sofía no quiere irse de esta zona. Dice que es bajar de nivel. Alejandro, dije, mi paciencia empezando a agotarse. No estáis en posición de elegir zona. Estáis en posición de encontrar un techo. Donde sea. El plazo se acaba. Quedan poco más de 2 semanas. Él asintió. Lo sé, mamá. Lo sé. Hablaré con ella. Pero su tono carecía de convicción. Empecé a sospechar que su estrategia era la inacción. Esperar. Agotar el plazo. Apostar a que yo, al final, no tendría corazón para echarlos. Que mi instinto maternal sería más fuerte que mi resolución. Y he de admitirlo, por momentos dudé. Las noches eran largas. La casa demasiado silenciosa.
La perspectiva de quedarme completamente sola de nuevo, después de haberme acostumbrado, mal que bien, a su presencia, me asustaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era solo una vieja solitaria aferrada a su casa y a sus recuerdos? ¿No sería mejor ceder? ¿Buscar un compromiso? Quizás pagarles yo un alquiler en otro sitio durante un tiempo. Pero entonces recordaba. Recordaba la mirada de desprecio de Sofía. Recordaba sus palabras, ella no aporta nada. Recordaba el empujón en el restaurante. Recordaba las manos viejas insultadas. Recordaba el silencio cómplice de Alejandro. Y la resolución volvía. No. No podía ceder. No era solo por mí. Era por principios. Por dignidad. Por respeto. La tercera semana transcurrió igual. Silencio. Tensión. Inacción. Sofía seguía encerrada en su mundo de hielo. Alejandro, cada vez más ausente, pasaba más tiempo fuera de casa, supuestamente en reuniones, aunque sospechaba que simplemente huía de la atmósfera irrespirable del piso. Yo seguía con mi vida. Mis paseos. Mis libros. Mis clases voluntarias. Mis cafés con Carmen. Intentaba mantenerme ocupada. Fuerte. Pero la procesión iba por dentro. La cuenta atrás era una tortura silenciosa. ¿Qué pasaría el último día? Se irían sin más. Montarían una escena. Se negarían a irse. A falta de 3 días para que se cumpliera el plazo, ocurrió algo inesperado. Llamaron al timbre. Era un mensajero. Traía un sobre grande acolchado. Dirigido a mí. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sofía? Había movido ficha legal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro una carta oficial. Y un documento adjunto. La carta era del bufete Martínez y Asociados. Y decía: estimada señora Benavides, nos ponemos en contacto con usted en representación de nuestro cliente, don Alejandro Díaz Benavides. Alejandro. No Sofía. Siguiendo sus instrucciones, le adjuntamos copia de la demanda de divorcio por mutuo acuerdo que don Alejandro ha decidido interponer contra su esposa, doña Sofía López. Divorcio. Me quedé mirando el papel, atónita. Alejandro pidiendo el divorcio. Seguí leyendo. Asimismo, nuestro cliente nos ruega le transmitamos su más sincero arrepentimiento por la situación generada en las últimas semanas. Nos informa que doña Sofía abandonó el domicilio familiar hace 2 días, y que él mismo procederá a desalojar la vivienda en la fecha acordada por usted, es decir, pasado mañana, día 30. Nos ruega también, si usted lo considera oportuno, poder mantener una conversación con usted una vez haya desalojado el inmueble, para aclarar la situación y explorar posibles vías de reconciliación familiar. Dejé caer la carta sobre la mesa. Sentí un torbellino de emociones. Sorpresa. Alivio. Tristeza. Confusión. ¿Divorcio? ¿Sofía se había ido? ¿Alejandro se iba a ir también? ¿Y quería reconciliarse? Miré el documento adjunto. Era la copia de la demanda de divorcio. Firmada por Alejandro. No sabía qué pensar. ¿Era real? ¿O era otra estrategia? Una forma de ganar tiempo. De darme lástima para que le dejara quedarse. Pero la firma parecía auténtica. Y la mención a Sofía abandonando la casa, explicaba el silencio de los últimos 2 días. Me senté. Necesitaba asimilarlo. Alejandro había tomado una decisión. Una decisión drástica. Quizás mi ultimátum, mi firmeza, habían servido de catalizador. Le habían obligado a elegir. Y contra todo pronóstico, no había elegido a Sofía. ¿Había elegido a sí mismo? Su propia liberación. La perspectiva de que se fuera seguía doliéndome. Pero ahora, se mezclaba con una nueva sensación. Respeto. Respeto por mi hijo que por fin, parecía haber encontrado la fuerza para cortar los lazos tóxicos que lo ataban. Ahora la pelota estaba en mi tejado. ¿Qué haría yo?
¿Mantendría mi decisión de que se fuera? ¿O le ofrecería alguna segunda oportunidad? Una oportunidad de quedarse. Pero bajo mis condiciones. Como el hijo pródigo que vuelve a casa. Arrepentido. Y dispuesto a cambiar. La carta del bufete de abogados reposaba sobre la mesa de mi despacho, junto a la carpeta de cuero azul que contenía la escritura y el testamento de mis padres. La leí de nuevo despacio, asimilando cada palabra. Divorcio por mutuo acuerdo. Sofía había abandonado el domicilio. Alejandro se iría en la fecha acordada. Y una petición de conversación, de explorar vías de reconciliación familiar. Era abrumador. Inesperado. Una capitulación tan rápida y completa que casi me costaba creerla. ¿Era real? ¿O era, como temía mi instinto receloso, una nueva maniobra? Quizás una estrategia legal orquestada por Sofía para declararse víctima de abandono del hogar, o una táctica de Alejandro para darme lástima y conseguir que le permitiera quedarse, ahora sin la incómoda presencia de su mujer. Pasé los 2 días siguientes, los últimos del plazo que yo misma había fijado, en un estado de vigilia tensa, observando cada movimiento, cada silencio, intentando descifrar las verdaderas intenciones de mi hijo. Alejandro se movía por la casa con una quietud inusual. Ya no se encerraba en su cuarto con música o videojuegos. Pasaba horas en el antiguo despacho de Ricardo, ahora vacío de las pertenencias de Sofía, ordenando sus propios papeles, haciendo llamadas en voz baja. Comía conmigo en la cocina, en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al de las semanas anteriores. Ya no era hostil ni culpable. Era pesado. Cargado de pensamientos no dichos. A veces levantaba la vista de su plato y me miraba con una expresión extraña, una mezcla de tristeza y determinación. Pero no iniciaba la conversación que había prometido en la carta de su abogado. Y yo tampoco forcé la situación. Esperé. Le di el espacio que parecía necesitar. El último día del mes, el día 30, amaneció frío pero soleado. Un sol pálido de invierno que iluminaba las motas de polvo en el aire. Desde primera hora de la mañana, oía a Alejandro moverse. Abrir y cerrar armarios. Arrastrar cajas. Había empezado la mudanza. Me quedé en mi salita fingiendo leer, pero escuchando atentamente. No contrató una empresa de mudanzas. Lo estaba haciendo él solo. Bajando cajas por el ascensor de servicio. Metiéndolas en su coche, un utilitario viejo que apenas usaba desde que vivía aquí. Eran pocas cajas, me di cuenta. Ropa. Libros. Su equipo de fotografía. Nada más. Los muebles caros, los objetos de diseño, todo eso o se lo había llevado Sofía, o se quedaba atrás. Estaba literalmente empezando de cero. A mediodía, el trasiego cesó. Oí sus pasos acercarse a mi salita. Llamó suavemente a la puerta. Mamá, ¿puedo pasar? Adelante, Alejandro. Entró. Llevaba puesta una cazadora vaquera gastada y su mochila al hombro. La misma mochila que llevaba el día que llegó aquí 3 años atrás. Había adelgazado aún más. Pero había algo diferente en su postura. Estaba más erguido. Su mirada era directa. Cansada, sí. Triste. Pero directa. Ya he terminado, dijo en voz baja. He dejado la habitación limpia. Y la llave la he dejado sobre la consola de la entrada. Asentí. Bien. Se quedó allí parado en el umbral, como sin saber qué hacer o decir a continuación. ¿Y ahora? Pregunté con suavidad. Él suspiró. Ahora, no lo sé. He alquilado una habitación. En Lavapiés. Pequeña. Barata. Cerca del estudio de un amigo que quizás me dé algo de trabajo. Lavapiés. A años luz de la finca de Aravaca, de los sueños de grandeza de Sofía. Un nuevo comienzo. Humilde. Real. Necesitarás ayuda para empezar, dije, mi instinto maternal luchando contra mi resolución. No, mamá, me cortó él, firme pero sin hostilidad. Gracias. Pero no. Tengo que hacer esto solo. Tengo que aprender a caminar de nuevo. Sin muletas.
Entendí a qué se refería. Las muletas eran Sofía. Y era yo. Se acercó a mí. Se sentó en el borde de la silla frente a mi butaca. Mamá, dijo, mirándome a los ojos. Necesito que me perdones. ¿Por qué, Alejandro? Pregunté, aunque lo sabía. Por todo, respondió. Por haber sido un cobarde. Por haber permitido que Sofía te tratara así. Por haberte dicho lo que te dije. Aquella noche. Que no aportabas nada. Su voz se quebró al final. Fue lo más cruel y lo más injusto que he dicho en mi vida. Lo fue, Alejandro, confirmé sin acritud. Me dolió. Mucho. Lo sé. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedo expresar. Hizo una pausa. Estos días desde que Sofía se fue he pensado mucho. He repasado los últimos años. Y me he dado cuenta. Me he dado cuenta de la ceguera. De cómo me dejé llevar por su ambición. Por la fachada. Por la promesa de una vida que no era la mía. Y en el proceso te anulé a ti. Di por sentada tu generosidad. Tu presencia. Tu aportación. Que era todo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lágrimas silenciosas de arrepentimiento genuino. Tú eras la que pagaba las facturas, sí. Pero no eras la vieja que paga las facturas. Eras el ancla. La que nos sostenía a todos. La que nos permitía jugar a ser ricos mientras tú seguías siendo real. Y yo no lo vi. O no quise verlo. Me emocioné. Mi hijo. Mi Alejandro. Por fin. Había entendido. La escritura continuó. Cuando sacaste la escritura fue como si se encendiera una luz. Me di cuenta de la locura. De la injusticia. De que estábamos intentando robarte tu propia casa, tu propia vida. Y me di asco, mamá. Asco de mí mismo. ¿Y Sofía? Pregunté en voz baja. Él suspiró. Se secó las lágrimas con rabia. Sofía no lo entendió. O no quiso entenderlo. Cuando le dije que tú tenías razón, que teníamos que irnos, que teníamos que empezar a vivir nuestra propia vida, se puso furiosa. Me llamó fracasado. Me dijo que yo no era el hombre con el que se había casado. Que ella no pensaba renunciar a su nivel de vida por mi crisis de conciencia. Hizo una pausa. Y se fue. Hizo las maletas y se fue. Supongo que volverá con sus padres. O buscará a otro patrocinador. Había un amargor infinito en su voz. Lo siento, hijo, dije sinceramente. No lo sientas, mamá, replicó él. Es lo mejor que me podía pasar. Me ha quitado un peso de encima. Me ha liberado. Nos quedamos en silencio de nuevo. Un silencio diferente. Un silencio de comprensión mutua. De heridas expuestas pero quizás empezando a cicatrizar. Mamá, dijo él entonces inclinándose hacia mí. ¿Tú me perdonas? Lo miré. A mi hijo. Con sus 40 años, sus canas, sus ojeras. Pero con la mirada limpia por fin. La mirada del niño que había sido. Sí, Alejandro, respondí. Te perdono. Pero añadí, mi voz firme, el perdón no significa olvido. Ni significa volver a lo de antes. Las cosas han cambiado. Tendrán que ser diferentes a partir de ahora. Él asintió. Lo sé. Lo entiendo. Y lo acepto. Necesito ganarme tu confianza de nuevo. Demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. No tienes que demostrarme nada, Alejandro. Solo sé tú mismo. El verdadero tú. El que se había perdido. Se levantó. Cogió su mochila. Bueno. Me voy. ¿Tienes dinero? Para empezar, pregunté preocupada a pesar de todo. Él sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Tengo algo ahorrado que Sofía no sabía. ¿Y mis cámaras? Las venderé si hace falta. Estaré bien, mamá. No te preocupes. Llámame, le pedí.
De vez en cuando. Para saber cómo estás. Lo haré, prometió. Se acercó. Me dio un beso en la mejilla. Gracias, mamá. Por todo. Incluso por echarme. Abrió la puerta de la salita. Salió al pasillo. Oí sus pasos alejarse. El sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse. Y luego el silencio. Pero esta vez, era un silencio diferente. Ya no era el silencio hostil de la ocupación. Ni el silencio desolado de la soledad no elegida. Era mi silencio. El silencio de mi casa recuperada. El silencio lleno de posibilidades. Me levanté. Fui a la ventana. Lo vi salir del portal. Miró hacia arriba, hacia mi ventana. Levantó la mano en un gesto de despedida. Y se fue. Caminando calle abajo. Con su mochila al hombro. Hacia su nueva vida. Sentí una mezcla de tristeza y de orgullo. Mi hijo. Se había caído. Se había perdido. Pero ahora estaba intentando levantarse. Solo. Y eso era lo importante. Volví a mi escritorio. Cogí la escritura de la casa. La acaricié. El papel viejo, testigo silencioso de mi historia. Ella no aporta nada, había dicho Sofía. Quizás tenía razón. Quizás yo, Isabel, la viuda, la jubilada, ya no aportaba al mundo exterior, al mundo del dinero y el éxito. Pero esta casa sí aportaba. Aportaba raíces. Memoria. Dignidad. Y yo era su guardiana. Guardé la escritura de nuevo en su carpeta. Y la carpeta en la caja fuerte. Su poder ya no era necesario. Había cumplido su función. Miré a mi alrededor. Mi salita. Mis libros. Mis cuadros a medio pintar. Mi vida. Esperándome. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina. Tenía 67 años. Estaba sola de nuevo. Pero no me sentía vieja. Ni inútil. Ni invisible. Me sentía yo. Isabel Benavides. La mujer que a pesar de todo seguía aportando. Aportando sentido a su propia existencia. Y eso era más que suficiente. Hola de nuevo. Y gracias. Gracias por haber llegado al final de esta historia, que empezó con una frase cruel en una cena y terminó con un nuevo comienzo, doloroso pero necesario. Cuando mi nuera, Sofía, me espetó que yo no aportaba nada, sentí una profunda humillación. Fue como si mi vida entera, mis esfuerzos, mis sacrificios silenciosos como madre, como esposa, como cuidadora de este hogar, fueran borrados de un plumazo, reducidos a cero. En su mundo materialista, si no producía dinero contante y sonante, mi valor era nulo. Sacar la escritura de la casa en aquel momento no fue un acto de venganza planeado, sino un impulso desesperado por reafirmar mi existencia, mi lugar en el mundo, en mi propio hogar. Fue mi manera de decir, quizás yo como persona, sea invisible para ti. Pero estas paredes, este legado tienen un dueño. Y soy yo. La decisión de darles un ultimátum, de obligarles a enfrentarse a la realidad de su dependencia, fue increíblemente difícil. Significó arriesgarme a perder a mi hijo. Pero sentí que era la única forma de romper una dinámica tóxica que nos estaba destruyendo a todos. A veces el amor más grande implica tomar las decisiones más duras. No sé qué deparará el futuro a Alejandro. Su camino será difícil. Pero al menos ha empezado a caminarlo por sí mismo. Y yo he recuperado mi casa, mi paz y lo más importante, mi autoestima. He reafirmado que mi aportación no necesita ser validada por nadie más. Existe. Está en estas paredes. En mis recuerdos. En mi propia existencia. Gracias por escucharme hoy. Leeré como siempre cada uno de sus comentarios. Sus historias, sus reflexiones, me ayudan a sentir que esta experiencia, aunque dolorosa, puede servir para algo. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que su valor no lo define la opinión ajena, ni su cuenta bancaria, ni su productividad.
Su valor reside en quiénes son, en su historia, en su capacidad de amar y de respetarse a sí mismos. Y eso nadie se lo puede quitar. Hasta pronto.